Bienvenidos y gracias por escuchar Doctrina Católica Tradicional. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. En este día el tema es acerca de la purificación que sufren las almas del purgatorio. Y esto es, como siempre, a la luz del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica. Y comenzamos. Nuestra Santa Iglesia Católica, como buena madre de todos los fieles, no puede olvidarse de estos sus hijos, especialmente necesitados de socorro, es decir, las almas purgantes, e implora en favor de ellos sufragios y oraciones, a fin de que se vea aliviada e incluso concluida su terrible expiación. Para nosotros que somos los invitados a ofrecer ayuda a estos nuestros hermanos, queridos difuntos, muy útil nos será considerar el gran misterio del purgatorio, misterio de expiación. Es cierto, pero misterio de la expiación realizada por la caridad misma de Dios. Caridad que se vale tanto de la justicia como de la misericordia. Es decir, son juntas justicia y misericordia. Pocas son, sin embargo, las almas privilegiadas que llegan al momento supremo de la muerte con la inocencia bautismal. El Espíritu Santo nos dice que aún el justo peca 7 veces, es decir, muchas. Lo vemos en la palabra de Dios, Proverbios capítulo 24, versículo 16. Todos faltamos y nos manchamos con muchas culpas, si no mortales, por lo menos veniales. También es cierto que con el arrepentimiento y con los sacramentos podemos obtener el perdón de la misericordia divina, pero queda siempre la pena temporal que pagar. Es decir, para ello no es suficiente la pequeña penitencia que nos impone el confesor y las pocas penitencias y mortificaciones que nosotros mismos hacemos voluntariamente. Además, ¿quién nos asegura que en el momento de la muerte podremos lavar todas las culpas, aun las veniales, con una buena confesión? Desgraciadamente, aun cuando, como esperamos, nos presentemos delante del tribunal de Dios sin culpas graves, tendremos todavía muchas deudas que pagar y muchas imperfecciones que purificar. Y entonces,
La justicia de Dios no nos puede admitir, imperfectos como estamos y manchados, a la bienaventuranza eterna, al goce purísimo de su visión. Nos rechazará entonces como rechaza de sí a quienes mueren en pecado mortal y son condenados al fuego eterno. No, si la justicia de Dios es infinita, también lo es su misericordia. He ahí el purgatorio, donde las almas muertas en gracia de Dios, pero llenas aún de escorias, imperfecciones y deudas temporales que pagar, encuentran el modo de purificarse y de hacerse dignas del premio eterno. Agradezcamos a Dios este gran don, que es el último de la cadena preciosa de su misericordia infinita, y que un día nos permitirá subir puros y limpios a su vista beatífica. Ahora hablemos de las penas del purgatorio. La purificación que han de sufrir las almas del purgatorio es equivalente a la que habrían realizado en esta vida si hubieran sido todo lo generosas que debieron ser con Dios. Por este motivo, aunque podríamos distinguir en el purgatorio muchísimas moradas, esto es, muchos grados distintos de purificación, según lo que cada alma debe a la justicia divina. Podemos resumirlas todas a 3 principales etapas. La tradición de los santos padres y la enseñanza ordinaria de la Iglesia, hablando de las penas del purgatorio, usan expresiones tales que deberían estimularnos a evitar aún el pecado más pequeño, no solo por ser ofensa de Dios, a quien debemos amar sobre todas las cosas, sino también porque será castigado por Él severamente. Además, esta enseñanza debiera movernos a tener misericordia de las pobres almas purgantes que gimen entre tantos tormentos. San Cirilo de Jerusalén, en su catequesis, escribe que los dolores de este mundo, juntos, comparados con los sufrimientos del purgatorio, hay que considerarlos como dulzuras. Y añade que las penas del purgatorio igualan en lo terrible a las penas del infierno, y solamente tienen la diferencia de que las segundas son eternas, mientras las otras tendrán término algún día. San Agustín nos asegura que la pena más pequeña del purgatorio sobrepasa las penas más grandes que se pueden sufrir en la tierra. Y añade que el fuego de este mundo, comparado con el que atormenta a las almas purgantes, puede considerarse como fuego pintado, como una leve brisa. ¿Se da cuenta, estimado oyente? A su vez, San Beda el Venerable nos dice que si nos figuramos en la mente todos los tormentos más crueles que los tiranos han inventado para torturar a los mártires, tenazas incandescentes, ruedas dentadas, redes candentes, calderas de pez hirviente, etc., no tendremos más que una pálida idea de los sufrimientos del purgatorio.
Dios mío, ¿cuál es la razón de estos acervísimos tormentos? El Señor ama a aquellas almas y desea que se purifiquen. Cuanto antes de sus manchas y se hagan puras, bellas, dignas de su abrazo paterno y de sus goces infinitos. Así pues, es el amor lo que alimenta el fuego del purgatorio. Un amor doble. El amor de Dios, que quiere purificar a aquellas almas con escoria, y el amor de las almas que desean ardientemente expiar sus culpas para hacerse finalmente dignas de unirse para siempre a su bien infinito. Santa Catalina de Génova, en su admirable tratado sobre el purgatorio, escribe: las almas purgantes experimentan tales tormentos que la lengua humana no los puede describir, ni inteligencia alguna comprender, a menos que Dios mismo nos lo revele por gracia especial. Entre estos tormentos, la doctrina común de la Iglesia pone especialmente el del fuego. La Iglesia, sin embargo, no han definido jamás de qué naturaleza es este fuego y si se trata de un fuego material o espiritual. Ciertamente se trata de un fuego real, como el del infierno, creado por Dios no como instrumento útil a los hombres, a la manera del fuego que tenemos aquí en la tierra, sino es un fuego como un medio de tormento, expiación y purificación para el alma. Es decir, el fuego que conocemos en esta tierra es para las necesidades del ser humano, calentar, cocinar y tantas otras cosas. El fuego del purgatorio es para purificar, acrisolar el alma. Esto explica por qué es mucho más atormentador que el fuego que conocemos y utilizamos aquí abajo. Santo Tomás cree también que sea un fuego verdaderamente corpóreo, y a la objeción de alguno de que como un fuego material puede llegar a atormentar un alma espiritual y separada del cuerpo. Responde que, al modo como nuestra alma aquí en la tierra sufre el influjo doloroso de la envoltura corpórea a la que está unida, no de otra manera en la otra vida podrá estar unida como paciente a la gente, al fuego del purgatorio. Ante esta doctrina, estimado oyente de la Iglesia, dos sentimientos debe conmover fuertemente nuestro ánimo. Por una parte, hemos de tener un gran horror al pecado, aún venial, pensando que con él ofendemos a nuestro sumo bien y merecemos sus terribles castigos, por muy mínimo que sea el pecado. Por otra parte, debemos ofrecer nuestros dolores, nuestras expiaciones, para sufragar a aquellas almas santas que se encuentran en tantos tormentos y que un día esperamos que cuanto antes, llegadas al paraíso eterno, serán intercesoras poderosas en nuestro favor ante Dios, a cuya vista beatificante habrán llegado con nuestra ayuda por los méritos de Jesucristo. Ahora,
hablamos más sobre las penas del purgatorio, que es la pena de daño. Además de la pena de sentido de que hemos hablado en la mediación precedente, las almas purgantes sufren otra pena mucho más grave, que los teólogos suelen llamar la pena de daño. San Juan Crisóstomo escribe que la pena de daño, esto es, la necesidad ardiente e insatisfecha de unirse al sumo bien, constituye para las almas purgantes un tormento mucho más angustioso que el fuego de 100 infiernos. ¿Por qué? Pues porque las almas, liberadas de su envoltura terrena, que impedía ver en toda su luz las verdades eternas, sienten un impulso incesante e irresistible de unirse con Dios. Pero viendo sus manchas e impurezas, experimentan una angustia terrible por no poder dar rienda suelta a su ferviente deseo, por no poder sumergirse en los abismos inefables de la bienaventuranza eterna. Aman a Dios con un amor inmenso, anhelan unirse a Él y poseer su bien, pero se ven rechazadas por la justicia divina hasta que hayan expiado plenamente sus culpas. Para tener una pálida idea de este angustioso e insatisfecho deseo, pensemos en el dolor vivísimo que experimentan los santos después de su conversión, cuando volvían con la mente a los pecados cometidos en el pasado, aunque fuesen ligerísimos. Lloraban delante del crucifijo, lágrimas ardientes de dolor y de amor. Se infligían penas largas y terribles para expiar sus defectos, y como San Luis Gonzaga, llegaban hasta a desvanecerse a los pies del confesor con el pensamiento de pequeños pecados veniales, que quizás no eran ni siquiera pecados. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos para evitar ofender a Dios? ¿Para purificar nuestras faltas con el arrepentimiento y las penitencias? Recordemos que la justicia divina debe ser satisfecha en esta vida o en la otra. Si no lo hacemos ahora, lo haremos con penas inmensamente mayores en el purgatorio, donde no tendremos ya el beneficio de los sacramentos y de las indulgencias que tenemos cuando estamos vivos. Santa Francisca Romana, como se narra en su vida, tuvo una célebre visión sobre el purgatorio y lo vio dividido en 3 etapas, que a continuación comparto. La primera es la más lejana del cielo y casi limítrofe con el infierno. En ella están penando atrozmente 2 clases de personas: los mundanos que, habiendo cometido graves culpas, retardan hasta la muerte su conversión completa, y además las almas consagradas a Dios, para las cuales aún las culpas más ligeras, las faltas, la vida tibia, las ingratitudes a la gran vocación recibida, constituyen una grave cuenta que pagar ante la justicia divina. Es decir,
según haya sido su adelanto espiritual en la vida presente, es el purgatorio inferior, que correspondería a la etapa de purificación propia de la vía purgativa. Esto es, la purificación a base de desapego total del pecado y de eliminación de las pasiones y tendencias desordenadas que conducen al pecado. Segunda etapa. Es la región intermedia y es la más poblada. En ella, las penas de sentido son aún indecibles y el deseo ardiente de purificarse y unirse a Dios es tan intenso que hace gemir a aquellas almas angustiadas, las cuales, sin embargo, no solo están resignadas a sufrir, sino que anhelan aún sufrimientos todavía mayores para poder purificar del todo sus manchas que las tienen separadas de Dios. Es decir, son las almas que se han salvado, pero que apenas o muy poco han combatido en esta vida por liberarse de las cadenas del pecado. Van directamente a esta primera etapa del purgatorio, que es una purificación dolorosísima, por cuanto deben ofrecer a Dios una expiación por todos los pecados cometidos en esta vida. Y cuando el alma ya ha sido intensamente purgada en todo lo que se refiere a los apegos tenidos hacia el pecado, pasa a la vía iluminativa, es decir, es la etapa de purificación intermedia. De haber realizado esta purificación en la tierra, estas almas se habrían visto conformadas profundamente a la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y centradas totalmente en Él. Por este motivo, estas almas empiezan a tener ya conocimiento mucho más claro sobre Dios y su consolación interior crece, aunque también su dolor de purificación por el mayor deseo que tienen de Dios. Los sufrimientos de estas almas se han ido refinando, puesto que, al crecer la caridad, es un sufrimiento ya más de amor. ¿Sienten estas almas cómo Dios las atrae? Sí, pero no pueden aún acercarse a Él. De manera que se produce en ellas el desgarramiento entre sentirse atraídas tan firmemente y verse aún apartadas de quien así desean. Se muestran continuamente sumisas a la voluntad divina, a la que agradecen este desgarro, este fuego, estas purificaciones, sin preocuparse ya en lo más mínimo de la duración en intensidad de sus sufrimientos, pues su deseo es exclusivamente glorificar a Dios y responder a las exigencias de su santidad. Aman, oran y expían con amor, sin tener ya la capacidad ni el deseo de preguntar nada a Dios, de tan conformadas que están con su voluntad. Tienen de Dios, y especialmente de nuestro Señor Jesucristo, conocimientos mucho más precisos, ya que se ven como reproduciendo más perfectamente la imagen de Cristo en sus almas,
y se sienten asociadas a sus disposiciones inferiores. Aunque son purificadas, son también iluminadas, por lo que pueden conocer los sufragios que les llegan ya tanto de parte de la iglesia militante como de la iglesia triunfante, es decir, los santos. Y así son ya capaces de interceder por nosotros, la iglesia militante, los que estamos en este mundo, en la medida de los designios de Dios. La tercera etapa es la más cercana al cielo. En ella, las almas son más santas y más puras. Las penas de sentido para ellas son más ligeras y apenas existen. Pero la incoercible nostalgia de Dios les hace arder en una llama espiritual y las apremia de tal modo que todo instante de separación les parece una eternidad. Cuando Dios encuentra a estas almas ya suficientemente purgadas y preparadas, pasan a la tercera etapa, que es la antesala del cielo, que equivaldría entre nosotros a la de la vía unitiva, es decir, a los que sufren los mayores santos en esta vida. En esta tercera etapa, como en ellos, la caridad ha logrado ya prevalecer tanto entre las demás actitudes de estas almas benditas, que ya es, por así decir, la única disposición que las anima. Y esto es lo que hace también que su sufrimiento sea más intenso, aunque a la vez más agradable a Dios, y que produzca en ellas los últimos retoques, las últimas preparaciones y adaptaciones para poder ver a Dios. Los sufrimientos de estas almas son tan intensos que no somos capaces de comprenderlos. Solo podrían entenderlos las almas totalmente cautivadas del deseo de glorificar a Dios, aun a costa de compartir los mayores sufrimientos que se puedan padecer en esta vida. De este modo, se ven configuradas muy particularmente a la pasión y a los dolores de Cristo, pero animadas por la misma caridad que ardía en el corazón de nuestro Señor. Y así se ven perfectísimamente embargadas por el amor de Dios que las atrae y se comunica a ellas con sobreabundancia. Y ellas responden con ardor y sienten más que nunca cómo se alarga su destierro y padecen de ardientes deseos, de una sed vehemente, de ver por fin al Dios a quien tanto aman. Sienten como una agonía o languidez de amor por no poder glorificarlo como Él lo merece, ya que solo lo lograrán en el cielo. Los consuelos que Dios les comunica son asimismo tan grandes que no los hay mayores después de la visión beatífica. Perciben ellos claramente el amor de Dios, sus dones, sus caricias, sus manifestaciones. Contemplan continuamente a su ángel de la guarda, que está a su lado, incitándolas a un incesante gozo y acción de gracias. Son favorecidas con las visitas de los santos, especialmente de sus santos patronos y de San José, el arcángel San Miguel y sobre todo de la Virgen María. Con tantos dones divinos, estas almas casi participan de las liturgias celestiales, cuyos esplendores y armonías perciben en todo momento.
están muy iluminadas sobre la situación y las necesidades de la iglesia militante y rezan a Dios por nuestras intenciones, pidiendo por nosotros la mayor gloria de Dios y mostrando una gran solicitud por nosotros. Así que, estimado oyente, la purificación en cualquiera de sus grados en el purgatorio es una necesidad del alma, como usted lo ha escuchado, como usted lo ha comprendido. No es un acto de severidad de parte de Dios, en absoluto. Es absurdo pensar esto, porque Dios es amor y por el estado de gracia del alma, Dios la ama con desmesurado amor, pero no puede suprimir la necesaria purificación a la cual el alma aspira. El adorante aprecio que tiene Dios le hace considerar su infinita santidad y no quiere gozar de él sin estar antes purificada totalmente. Sería un tormento para el alma y no una alegría ir al paraíso sin antes purificarse, como es el tormento para un ojo enfermo la luz, o para un estómago enfermo la abundancia de una comida sabrosa, o para una persona vestida con vestimentas míseras y manchadas ingresar a una fiesta de gala. Es lógico entonces, ya que el alma que no alcanza a Dios es todavía viajera, aunque esté fuera de la vida terrenal, y para purificarse debe aprovechar las fuentes de la iglesia peregrina. Dios parece severo cuando dice que hay que pagar hasta la última cuenta, pero en realidad Dios es bueno. Quiere que el alma entre en el cielo, cual reina, como un derecho propio de su noble condición. Ahora veamos una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede el fuego atormentar a un alma? Veamos un gran ejemplo que tiene lógica. Nosotros sabemos científicamente que los hombres tienen sensaciones dolorosas, que pasando por los sentidos llegan al cerebro y desde allí al alma. Es en el alma y por ella que se perciben. Porque un muerto no siente dolor porque no tiene alma. Un anestesiado completo no siente dolor porque los sentidos están inertes, están anestesiados por la anestesia. No transmiten las sensaciones dolorosas al cerebro y por lo tanto al alma, es decir, está anestesiado. El alma está casi fuera del cuerpo. La anestesia es como una muerte temporal. El cuerpo vive pero casi mecánicamente, porque los órganos de la vida no están todavía en disolución, sino adormecidos profundamente. Pero una vez despertada el enfermo de la anestesia, comienza a sentir dolor. Necesita medicamentos. ¿Por qué? Porque aún el alma está en su cuerpo. Es decir, es en el alma que se perciben estos dolores. Ahora bien, el fuego del purgatorio está en el alma misma. No tiene necesidad de los sentidos y de los nervios para llegar a ella. Y produce, por lo tanto, una total y tremenda sensación de todos los dolores corporales sin ninguna atenuación. He aquí el por qué el fuego del purgatorio y del infierno no puede encontrar ninguna analogía con el fuego de la tierra, que las almas purgantes llaman brisa suave. En comparación,
con el fuego que las purifica. He aquí porque el fuego del purgatorio da al alma las sensaciones dolorosas más opuestas. El frío y el calor espantoso, el hambre y la sed atormentadora, la parálisis y el nerviosismo, etc., según las culpas que deben expiar, reviven, por así decirlo, en el alma todos los sentidos del cuerpo, pero de una manera intensísima y total. Es decir, el alma purgante tuvo un cuerpo en la vida terrenal, y este cuerpo, aunque reducido a polvo, está destinado a la resurrección, y por lo tanto es siempre del alma a la cual perteneció. El alma tiene siempre una referencia constante al cuerpo que ella animó y que desgraciadamente fue medio e instrumento de los pecados que ella cometió y por los cuales se encuentran entre las llamas. La referencia al cuerpo que tuvo en la vida terrenal no es una simple relación científica, es una relación de profundo dolor por los pecados cometidos con el cuerpo y deseo de reparación. El fuego que la atormenta se vuelve en ella como un medio de expiación y puede atormentar el espíritu en su referencia al cuerpo que tenía en la tierra. Esta terrible realidad explicaría el respeto de todos los que los pueblos han tenido siempre por los cuerpos de sus difuntos. Y para finalizar, en el purgatorio, el fuego que atormenta al alma está atenuado por el amor y la esperanza de la gloria eterna. El alma sufre como sufrieron los santos en la tierra, en una piadosa unión con la divina voluntad y podemos decir, llenos de alegría por cada culpa que es purificada por el fuego doloroso y que acrecienta su amor y sus suspiros a Dios, infinito amor. También sobre la tierra, a quien se da un baño de mar a pesar de tener fastidio por el agua helada, siente en todo su cuerpo un gran bienestar que lo mueve a manifestarlo con gritos y gestos. Sin en cambio, en el infierno, el fuego atormenta a los condenados con una desesperación espantosa, porque aquel fuego es su estado, voluntaria y obstinadamente elegido. Como el dolor desesperado excita terriblemente la ira, se encuentra en un estado de tremendo odio, atormentándose mutuamente. El sufrimiento expiatorio pone orden y paz. En cambio, el sufrimiento desesperado genera el desorden y el horror eterno. Por esto, Jesús, en el ímpetu de su sagrado corazón, dice en su palabra: si tu ojo, si tu pie o tu mano te escandaliza y te pone en condición de condenarte, sácalo, córtalo, porque es mejor ir ciego y manco al reino de Dios que ir corporalmente sano al fuego eterno. Y nuestra Santa Iglesia enseña que esto literalmente no se entiende de esta manera. Es un ejemplo para indicarnos que si estamos pecando con el corazón, con la mente, con las manos, con el cuerpo, y es ocasión de pecado, cortemos con ese pecado en el nombre de Cristo, para así nuestro Señor pueda juzgarnos y no condenarnos. Don Alberione, en su libro
edificante titulado Por nuestros queridos difuntos, escribe lo siguiente: se pena en el purgatorio, se pena en el infierno, pero hay diferencias esenciales entre uno y otro. El infierno es eterno, el purgatorio temporal. El infierno es sin ninguna esperanza de salvación. El purgatorio es la segura certeza de el paraíso. El infierno es el estado definitivo de un alma odiada y repudiada por Dios. El purgatorio es el estado transitorio de un alma amada y esperada por Dios en el cielo. El infierno es un sufrir desesperado y sin beneficio. El purgatorio es un sufrir para entrar dignamente en el cielo. El infierno tiene la maldición eterna de Dios. El purgatorio, la bendición paterna del Señor. El infierno está bajo el dominio de la justicia rigurosa y pura. El purgatorio, de la justicia que obra la misericordia. El infierno, lugar de los condenados. El purgatorio, lugar de los que se salvan. Mientras que la tierra es el lugar de los que no están seguros de la salvación propia. Y ofrezcamos una oración por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la misericordia de Dios, las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz, así sea.